Señora ministra, le saluda desde Quito el abogado Jairo Gavilanes y desde Riobamba, quien le habla, Luis Alberto Pumaguaye. Ministra, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, con infinito agrado para mantener esta conversación. Mi saludo con un abrazo, estimado Luis Alberto, estimado Jairo, y por supuesto a quienes hacen y a quienes escuchan Radio Estéreo Mundo. Aquí, como siempre, lista con todo agrado para poder responder a sus preguntas. Muchísimas gracias, ministra. Usted siempre con la energía, con el positivismo, a pesar de las dificultades que se tiene en el país, superables, por cierto, cuando se tiene toda esa, sí, predisposición para hacer lo mejor. ¿Cómo encontró usted al Ministerio de Inclusión Económica y Social? De manera resumida nada más, porque sabemos que siempre hay inconvenientes, políticas que no se pudieron cumplir, que no fueron de lo más asertivas, o a lo mejor algunos programas sí se llevaron muy bien. Señora ministra, usted tiene la palabra. Vamos a pasar rápidamente revista a las dificultades que tiene el ministerio, que creo que no son desconocidas para los ciudadanos, porque si no lo saben, lo presienten, y que también tienen relación con la problemática general del país. Todos nos preguntábamos antes del 24 de mayo de este año si había gobierno y si había un presidente, porque se sentía precisamente una falta de conducción y una falta de liderazgo. Pues eso también nosotros, según la situación que hemos encontrado en el ministerio, encontramos que sí, que ha habido como un proceso de desadministración al interior de esta institución y que nos han dejado como herencia una serie de problemas, algunos muy graves, otros delicados, pero sobre todo con contenido humano, por el objetivo que tiene el ministerio. El ministerio, como saben ustedes, su nombre lo indica, los procesos de inclusión social, que significa proteger, dar cobijo a aquellos que están en el desamparo completo, y se trata de grupos vulnerables, niños y niñas en condición de orfandad, niños y niñas víctimas de femicidio, de adultos mayores, algunos en condición también de abandono, personas con discapacidades, personas en situación de movilidad y personas en situación de calle. O sea, que el rol de inclusión social del ministerio es muy amplio, pero también tiene un rol de inclusión económica. Y esto debería tener una relación con los procesos para sacar a los más pobres o a los que están en extrema pobreza, para sacarlos, para llevarlos en un proceso sostenido para sacarlos de la pobreza. En el área de inclusión social tenemos problemas heredados, y uno que más nos preocupa y más nos duele es que los servidores públicos de esta área de inclusión social, que son muchos, que son las educadoras, por ejemplo, que son los cuidadores, que son los tutores de estas casas hogar, de estas casas de acogida, de estos centros para los más pobres, están impagos por 6 meses. Y entender también que el MIES, no por su propia voluntad en ese caso, o a lo mejor sí, por algunos temas administrativos, algunos temas que no fueron atendidos en su momento, con los convenios, con las instituciones que trabajan junto al MIES y que se llaman cooperantes, no recibieron los recursos suficientes para la alimentación de los más pobres que están bajo nuestro cobijo. Eso nos preocupa, nos duele, porque en estas 2 semanas y media que estamos en la dirección de la institución, aún no hemos logrado los recursos suficientes para cubrir esta deuda. O sea, temas como esos y otros que existen también en las áreas de inclusión económica existen. Pero como decimos, nos han designado y nos han entregado la responsabilidad de buscar soluciones a los problemas. Así que esperamos que para cumplir su pregunta, para responder a su pregunta, hablamos de esta problemática. Ojalá en una próxima entrevista estemos hablando de las respuestas, de las soluciones a esos problemas puntuales y a otros que hemos encontrado en el ministerio. Ministra,
Sabemos de su capacidad como ser humano. Usted lo ha demostrado en más de una ocasión. Es de armas tomar y busca los problemas para dar soluciones de manera inmediata o en un proceso que no demorará mucho. Desde la capital ecuatoriana, el abogado Jairo Gavilanes, también en diálogo con la ministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Adelante, abogado. Muchísimas gracias, licenciado. Un gusto poder saludarle por el medio de comunicación, señora ministra. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a formar parte del espacio de información en la Sierra Centro. Usted ha manifestado que las puertas del ministerio estarán abiertas para trabajar juntos, para atender por igual a todos los ecuatorianos. Cuánto nos alegra ese tema. Hacía falta quien represente al MIES, diga esto a los ecuatorianos. Dentro de aquello se ha manifestado también el deseo de trabajar ya algunos proyectos y es el bono Prospera, y otro tema también interesante que los ecuatorianos seguramente se estarán preguntando es el tema del Ecuador sin hambre. ¿Qué nos cuenta al respecto? Un saludo para usted. Con mucho gusto, estimado Jairo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, comparte con muchos ecuatorianos la preocupación, pero sobre todo el sueño de tener un Ecuador sin hambre. Es realmente incomprensible que en un Ecuador como el nuestro, con tantas posibilidades, con tantas riquezas, en este momento, después de la pandemia, el Banco Mundial nos habla en sus últimos sondeos que 2.300.000 ecuatorianos tienen hambre o lo que se dice técnicamente están en inseguridad alimentaria. Ese entonces es un objetivo fundamental para los ecuatorianos y por tanto para sus autoridades. Estamos construyendo una propuesta para un programa sostenido que convoca no solamente a las redes propias del ministerio para los procesos de distribución, para los procesos logísticos, sino que estamos convocando fuertemente a la empresa privada. Es la hora del encuentro, es la hora de demostrar verdadera solidaridad, es la hora de que el sector productivo sienta que cuando existen ecuatorianos excluidos, cuando existan ecuatorianos que están al margen siquiera de lo más básico que es adquirir alimentos nutritivos para su supervivencia, entonces todos perdemos. Así que esa es la convocatoria que estamos haciendo de unir todos los esfuerzos entre el sector público y el sector privado, pero por supuesto también a la sociedad civil. Y en esta iniciativa tendrá varios ejes y uno de ellos fuerte será conseguir los alimentos para entregar a las familias más pobres. Pero también hay iniciativas que ya están iniciadas y no hay por qué despreciarlas, sino que hay que tomarlas, evaluarlas, fortalecerlas y multiplicarlas. Y es el tema de los bancos de alimentos que ya existen en pocas ciudades, pero eso hay que fortalecer. Y se trata también de iniciativas que fueron muy importantes y que siguen siendo importantes durante la pandemia y que son los comedores populares. Así que en estos tres ejes trabajaremos en el programa Ecuador sin hambre. Y si usted me permite unos minutos para hablar del bono Prospera, o si no, contesto a sus preguntas. Siga, ministra. El bono Prospera, usted sabe, estimado Jairo y estimado Luis Alberto, que a veces la gente tiene una especie de rechazo al tema de los bonos. Pero nosotros queremos a veces hablar con cifras para que los ciudadanos entiendan el por qué estas medidas o estas políticas públicas en determinadas circunstancias son necesarias, son importantes. La pandemia nos ha dejado 1.400.000 nuevos pobres al Ecuador, nuevos pobres. Y como el aparato productivo, como la economía está deprimida, por no decir que aún está en UCI, para compararla con la salud, aún está en UCI, necesita recuperarse. Cuando estas dos circunstancias se unen, el Estado tiene la obligación de
ofrecer a las personas que están en situación de pobreza o de extrema pobreza, a los que están en las peores circunstancias, apoyos monetarios, que les conocemos como bono, y cumplen un doble rol. El primer rol es aliviar las circunstancias de las familias. No cura, no sana, no resuelve, pero alivia las circunstancias para que las personas tengan algo de dinero en su bolsillo para satisfacer las necesidades más básicas y urgentes. Y al mismo tiempo, este dinero ingresa al sistema económico para mover la economía. Cumple un doble rol. Y por esa razón, el bono Prospera está atado a dos circunstancias. Lo primero, que va a ser transitorio, porque los ecuatorianos no pueden permanecer en la pobreza recibiendo una transferencia monetaria o un bono. Entonces está atado a eso, es transitorio, es durante un tiempo. Cuando la economía se haya recuperado y se reactive, es necesario entonces capacitar, dar asistencia técnica, apoyo para que los ecuatorianos que sí pueden trabajar, entonces se incorporen al mercado productivo a través de un empleo adecuado. Y la segunda condición que le estamos poniendo es, este dinero, señores, no es de libre disponibilidad, como se utiliza en el mundo financiero, sino que va a estar atado a una condición. Servirá únicamente para adquirir alimentos de calidad. Esas son las condiciones del bono Prospera. Importante lo que usted nos está manifestando, ministra. A propósito de lo que usted acaba de entregar la información oficial, usted manifestó que no se tiene mucha confianza en este tema de los bonos. Primero porque existieron algunas irregularidades con los programas anteriores en donde se realizaban este banco de datos, pero incorporaban a gente que no necesitaba, y por eso es esta falta de confianza que tiene por parte de, hablo en la zona central, la falta de credibilidad a estos bonos. Pero sabemos, reitero, y no es porque esté lanzando flores, pero yo sé que usted es una persona seria, honesta, que ha estado ahí valientemente luchando contra la corrupción, de que se vayan esos datos recopilando, sí, que haya base de datos seguros, confiables y que estén las personas que necesiten, ministra. Sí, eso es. No podemos desconocer que hubo manipulación, que hubo politiquería, que hubo un uso inadecuado, pero que hubo y posiblemente hay, porque usted sabe que esta especie de metástasis que ha hecho la corrupción se ha tomado los órganos y las instituciones. Así que no podemos hablar de que con que llegue una nueva ministra, las redes que han estado y seguirán a lo mejor alimentando sus bolsillos con el dinero de los más pobres. Yo digo, esa es la más vergonzosa y dolorosa corrupción. Estos que se enriquecen con el dinero de la salud de los ecuatorianos, que negocian con la muerte, pero que también negocian y se enriquecen con el dinero de los más pobres, o sea, no tiene perdón. Nosotros estaremos abiertos y despiertos primero para hacer que esta nueva propuesta tenga todos los mecanismos que nos permita, primero, con transparencia, utilizar los recursos de los ecuatorianos. ¿Sí? Estamos trabajando intensamente en eso, todos los mecanismos de transparencia. Segundo, como usted lo ha dicho, trataremos en todas las formas posibles de que este bono, que este apoyo llegue a los que realmente necesitan. Nuestra disposición desde el ministerio, pero también la disposición que ha dado el presidente de la República es clara. Aquí no hay manipulación política ni politiquera. Aquí hay que llegar a aquellos que lo necesitan. Y seguiremos despiertos para investigar a aquellos que aún estando en distintas posiciones son partes de redes. Y los ecuatorianos saben que no hablamos de memoria y que seremos implacables. Y lo que sea descubierto en esos mecanismos torcidos de la corrupción serán denunciados a las autoridades correspondientes para que las investigaciones se den y para que la justicia brille. Así que llegó la hora de enseñar con el ejemplo. Así tiene que ser. Manos limpias, ejemplo
permanente y no perdonar. Como dijo el doctor Borrero hace un momentito, nada más en otro tema que estábamos tratando, la lacra de la corrupción hay que combatir. Señor abogado Jairo Gavilanes, adelante. Muchísimas gracias, licenciado. Confiamos en usted, señora ministra, que todo este tema pueda dar luces de desarrollo en la inclusión económica y social. Sabemos que se viene reuniendo con algunos actores, con algunos sectores del país, entre ellos también con el Banco Mundial, en donde se busca fortalecer la protección social y la inclusión económica. ¿Qué nos cuenta, señora ministra? Digo que en estos días se siente un renovado entusiasmo de los ecuatorianos, porque muy pocas veces, por ejemplo, en los sondeos, podemos encontrar esta sensación que tiene la gente de que la economía va a estar mejor. Y eso es muy importante, porque los procesos de inclusión social tienen que ir de la mano con la actividad productiva y económica. Ustedes seguramente han escuchado y hasta habrán repetido esta frase que me parece que es como la mejor definición de lo que significa procesos de salir de la pobreza. La mejor política social es la generación de empleo, porque es solamente cuando una persona o cuando en una familia sus integrantes en edad de trabajar tienen un empleo adecuado, es que pueden salir de la pobreza. No hay ninguna otra forma. El dinero del gobierno o del Estado nunca, jamás alcanzará para cubrir las necesidades de todos los ecuatorianos en desventaja. Y por eso yo siempre digo, alivia, pero no resuelve. Entonces, al mismo tiempo, el presidente de la República lo tiene sumamente claro. Al mismo tiempo que habla de una política social que tiene un rol protagónico, y eso es un cambio importante, porque siempre la política social ha sido tratada como el patito feo de los gobiernos. Ahora se habla de la política social con fuerza, se habla de un programa completo para combatir la desnutrición crónica infantil, dependiendo de la misma presidencia, y todos estos encargos que nos ha hecho el presidente para combatir el hambre y para combatir la pobreza están yendo de la mano con los mecanismos económicos y comerciales y productivos que tienen que darse para generar empleo y para generar posibilidades de emprendimiento. Así es como se tiene que trabajar, porque no podemos, imposible que el MIES a través de sus programas de protección social pueda lograr este objetivo si la economía no funciona. Entonces, qué bonito sentir que la gente en este momento confía, que ha despertado su optimismo. Y eso seguramente nos compromete aún más como gobierno, pero sobre todo da este aire nuevo de que esta unidad a la que nos llama el presidente de la República tiene que darse. Esta unidad tiene que darse. Y yo he acuñado esta frase alrededor de este llamado que ha hecho Guillermo Lasso, de el tren de la unidad está justo en la estación del encuentro, para utilizar un símil, ¿no?, con el ferrocarril. En este momento está precisamente la estación del encuentro. Hay que invitar a todos a subirse a ese tren. Y aquellos que no lo quieran hacer por intereses mezquinos o por intereses personales, que le rindan cuenta a la historia. Pero este es el momento de la unidad, este es el momento de aprovechar esa efervescencia, esa motivación, esa ilusión que ha nacido en los ecuatorianos para encontrar esa vía en la solución de los problemas. Ya para ir finalizando, tenemos dos últimas preguntas, porque sé que su agenda es muy apretada. Lo que usted manifestó anteriormente, que tiene relación con la participación del sector privado para ayudar a resolver los problemas de alimentación principalmente, hay una propuesta, claro, parece que ayer se han contagiado también por lo menos unos pocos asambleístas, y ahí lo manifestó Luis Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano, al presentar un proyecto de ley para que no se desperdicien los alimentos, y ahí pedía la colaboración del sector industrial y otros del sector privado
para que pueda esto concretarse. Coincide con lo que usted ha planteado y esperemos que tanto lo que usted tiene, mucho así optimismo de que esto se pueda cumplir, desde la Asamblea también ya aparece por lo menos una propuesta para sostener esto. Son coincidencias, pero estas coincidencias, que no sea una, sino varias para llevar adelante el tema de desnutrición infantil, de la falta de alimentos para la gente pobre en el Ecuador, ministra. Indudablemente, y siempre listos para unir esfuerzos. Cuando se trate del bienestar de la gente, no deben importarnos ni los membretes ni los colores, nos debe importar el objetivo. Así que qué bien que hayan iniciativas de asambleístas en esta vía. Yo creo que vendrán otras. Ojalá los políticos se contagien y que no solamente sea en la vía de presentar iniciativas, sino de darle al país una verdadera gobernabilidad. Llegó la hora. Y yo, como siempre, en mi vida política, digo, yo creo en mi gente, yo creo en los ciudadanos, yo creo en la sociedad civil y sigo alimentando esa credibilidad en mi gente. Que estén despiertos para que sus representantes cumplan el mandato del pueblo. Para eso los eligieron. Así que ustedes atentos de cómo actúan. Es el momento de que depongan sus intereses, sus ambiciones individuales, personales, de grupos y de partidos para poner por encima de todo el interés de la mayoría de los ecuatorianos que están viviendo en la pobreza, pero también de aquellos que sin estar en la pobreza requieren del apoyo del Estado para seguir progresando. Así que este es el momento y ustedes como ciudadanos atentos para obligarles a sus representantes a seguir esa línea, esa conducción sana que le dé gobernabilidad y estabilidad al país. Eso es necesario, eso es indispensable. Así es, ministra. En la parte final ya nuestro compañero, el señor abogado Jairo Gavilanes. Muchísimas gracias por su presencia acá, señora ministra, a través de los micrófonos de Radio Estéreo Mundo 90.5 La Mega. Si usted cree en los ciudadanos, nosotros creemos en usted y seguro que nos va a dar grandes resultados al frente del MIES. Hay una consulta a través de las redes sociales de Radio Estéreo Mundo. Buenos días, puede preguntarle a la ministra que está en vivo, ¿qué va a pasar con la misión Mis Mejores Años? Gracias. Es la consulta que le transmitimos de parte de los oyentes de Radio Estéreo Mundo 90.5 La Mega. Muy buena pregunta. La primera cosa que le vamos a decir a nuestra gente es que estén tranquilos, que los procesos, las acciones que el MIES tiene de manera permanente continúan, que por ahora con la responsabilidad que nos caracteriza no haremos cambios profundos hasta no entender y hasta no dominar los procesos que están en marcha. Cuando llegue su momento, a lo mejor será la hora de hacer cambios profundos. La misión Mis Mejores Años, y que fue parte del plan Toda una Vida, está siendo analizado en presidencia, porque este plan dependía de una secretaría adscrita a la presidencia de manera directa y que trabajaba como red institucional junto al MIES. Los temas que estaban en el plan Toda una Vida, en su mayoría, están en áreas específicas del MIES. El trabajo con los adultos mayores, el trabajo con las personas con discapacidad, va a ser fortalecida en las competencias del MIES, porque el presidente de la República, que ya anunció, dijo que del plan Toda una Vida, algunas de sus competencias pasarán a otras instituciones, a lo mejor al Ministerio de Salud, al MIES, o al Ministerio de Educación, dependiendo de cada una de estas competencias, porque el presidente ha decidido asumir una línea fundamental para combatir la desnutrición crónica infantil. Así que esta secretaría se convertirá en la secretaría que ahora ya se llamará Un Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil, y se va a concentrar en este tema que ha sido tratado con mucha debilidad o sin una articulación institucional y sobre todo
con la falta de un liderazgo y una fuerte decisión política para afrontarlo, lo que ha hecho que no solamente no se haya disminuido con el tiempo, sino que ha crecido con el tiempo. Y usted sabe, en la provincia de Chimborazo hay zonas donde los porcentajes de nutrición infantil son tan altos, 24 de cada 100 niños, zonas donde 27 de cada 100 niños están en condición de desnutrición crónica infantil. O sea, es una problemática compleja porque es una pérdida para el Estado, porque los niños que tienen desnutrición crónica infantil pierden la posibilidad de un desarrollo normal, de un desarrollo sano. Así que eso va a pasar y, como decía, las otras competencias que tienen que ver con grupos vulnerables, que ya son objetivos del MIES, simplemente serán reorientadas estas competencias. No perderemos ningún tratamiento, ninguna atención a los grupos vulnerables. Así que estén tranquilitos, que estos cambios están muy bien planificados, muy bien planificados. Así es, confiamos en usted, Mae, así con confianza, porque así lo hemos tratado siempre. Mae, muchas gracias. Me encantó, que Dios le bendiga. Este cierre. Que Diosito le bendiga, cuídese mucho y a seguir trabajando en bien del país. Buen día. Amén, amén. Muchas gracias y un abrazo para todos.